de una manera para que esta obra no se lleve a cabo. Así es que yo les pido, ¿verdad?, que oren por él y oremos los unos con los otros para que Dios de una manera nos pueda fortalecer. Gloria al Señor, para salir hermano. victorioso. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Yo me siento en casa. Amén. Me siento como que si ya los hubiera conocido desde antes, de hace años. He llegado en un lugar donde me siento muy feliz, muy contento. Muchas gracias por permitirnos abrir la puerta de sus hogares y sobre todo en este lugar. Y voy a compartir la palabra de Dios con ustedes. Acabamos de dar la lectura bíblica donde habla el salmista, ¿verdad?, que hasta cuando él entró en el santuario y comprendió el fin de ellos. Pero antes de abrir la palabra de Dios, ¿qué les parece si nos ponemos de rodilla para encomendarnos a nuestro Dios? ¿Podemos? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu bendito nombre, hoy y por siempre. Amén. Amado Dios, venimos con la seguridad de que tú estás aquí con nosotros. Amén. Pero sobre todo, Dios, queremos que tú seas nuestro maestro. Que tú nos hables, amado Dios. Concédenos ese deseo de aceptar tu palabra y de atesorarlo en nuestros corazones para no pecar contra ti. Amén. Muchas gracias por darnos el privilegio de reunirnos en este lugar sagrado. Pero te pedimos una cosa, que tú derrames tu Santo Espíritu. Lo necesitamos, amado Maestro. Por favor, quédate con nosotros y te invitamos que tú seas nuestro invitado especial. Muchas gracias y nos levantamos con la seguridad de que tú nos acompañes con tus santos ángeles y sobre todo tu Santo Espíritu, que nos pueda guiar a toda verdad. Amén. Muchas gracias. Te lo pedimos todas esas cosas en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título es el plan de redención. Acabamos de leer el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ese es un pasaje que a veces nosotros, muchas veces, no entendemos por qué los malos prosperan. ¿Por qué el dolor existe? ¿De dónde surgió prácticamente la maldad que nosotros hoy en día conocemos? Muchas personas no entienden por qué hay sufrimiento, por qué hay desgracia, por qué hay enfermedad. Y parece ser que el salmista David no entendía, no comprendía. ¿Por qué razón? Él relata en la Biblia, dice que los malos prosperaban. Pero dice que hasta que entró en el santuario y comprendió la verdad. Nosotros necesitamos entrar en el santuario para poder comprender el plan de redención que tiene Dios. En otras palabras, que Dios realizó para cada uno de nosotros. Vamos a entrar al libro de Génesis para poder entender un poquito. Ahí está el libro de Génesis. Capítulo 3.
1 al 23, pero no lo vamos a leer todo. Pero dice de esta manera. Ahí sí está, si lo pueden apreciar. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Dice la sierva del Señor, dice, esa era la oportunidad de Satanás. Se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos. Con que Dios os has dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Así con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa se dirigió a la maravillada Eva, que sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. Dice así, esta alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, lo que no le resultó desagradable, pero estaba sorprendida porque sabía que Dios no había conferido a la serpiente la facultad de hablar. La curiosidad de Eva se había despertado. En vez de oír en ese lugar, se quedó ahí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizará a esta como un medio. Era Satanás quien hablaba, no la serpiente. Eva estaba encantada, halagada, infatuada. Si se hubiera encontrado con un personaje imponente que hubiera tenido de forma de los ángeles la tentación y la caída, y se les pareciera, se habrías puesto en guardia, pero esa voz extraña debería haberla conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro podía dirigirse a ella tan libremente. En cambio, se puso a discutir con la serpiente. Muy bien. ¿Qué hizo Satanás con Eva? Dice que alabó la belleza de Eva. Y sabe que ese es el problema del ser humano. En otras palabras, Satanás enamoró a Eva. Sí, está enamorado de la mujer. Y esto es una realidad, mis hermanos, que el plan de Satanás es enamorarnos. Y ya después, cuando nos tiene enamorado, es demasiado tarde para salir. Eso es lo que pasó a Eva. Por apartarse de su esposo, escuchó una voz y la curiosidad despertó en ella. Dice, ¿cómo es posible que una criatura, que un animal pueda hablar? Se despertó el interés también de Eva. Es donde nosotros, mis amados, corremos ese riesgo. Hoy en día, en el mundo que nosotros vivimos, hemos sido golpeados en los hogares, en la televisión, en los libros, de una manera que nos enamora. Muchos de nosotros hemos recibido a personas vendedores, y los vendedores lo que hacen es que tratan de, su estrategia de ellos es primero, sacan productos para enamorarnos de ellos y dicen, te cuesta tanto, y nos enganchan. Dice la mujer, dice, cómpralo, yo lo quiero, ¿verdad? Y justamente le pasó a nuestra primera madre. Satanás enamoró a Eva.
Y Satanás sabía por qué. Muy bien, dice, Génesis 3:5 dice, mas sabe Dios que el día que comeréis de él, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Dice el Señor, dice, no era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Eva creyó que las palabras de la serpiente eran sabias y escuchó la audaz aseveración, no moriréis, sino que sabe Dios en que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esto Satanás presentó a Dios como mentiroso. Insinuó con osadía que Dios los había engañado para evitar que alcanzara una altura de conocimiento igual a la suya. Qué tremendo. Dios dijo, si comáis, moriréis. La serpiente dijo, si comáis, no moriréis. El tentador aseguró a Eva que tan pronto como comiera del fruto, recibiría un conocimiento nuevo y superior que le igualaría a Dios. Eso llamó la atención de ella. Asimismo, además le dijo que no moriría. Comió a su gusto del fruto del árbol y descubrió que no solo era inofensivo, sino además delicioso, dice, y estimulante. Y le dijo que por causa de sus maravillosas propiedades, para impartir sabiduría y poder, Dios le había prohibido que lo comiera o aún lo tocara, porque conocía sus maravillosas cualidades. Afirmó por comer del fruto del árbol prohibido, dice, había adquirido la capacidad de hablar. Insinuó que Dios no cumplirá su palabra, que era solo una amenaza para intimidarlos, impedirles lograr un gran beneficio. Miren lo que dice, lo que era, si ellos iban a comer el fruto del árbol, dice que es delicioso y estimulante. En otras palabras, le estaba diciendo que esa fruta lo iba a hechizar, le iba a ver maravillas. ¿Cuántas veces nosotros no consumimos cosas que estimulan la mente? Dice, ¿no había comido acaso del árbol de la vida que perpetuaba la inmortalidad? Le dijo seguidamente que Dios los estaba engañando para impedirles alcanzar un nivel de felicidad más elevado y un gozo más excelso. El tentador arrancó del fruto y se lo alcanzó a Eva. Lo tomó, dice. Ahora bien, dijo el tentador, si les había prohibido hasta que lo tocara, dice, porque morirían. Le dijo entonces que no experimentarían más daño o muerte al comer el fruto que al tocarlo, dice, y sostenerlo entre sus manos. Eva se aventonó al no sentir las señales inmediatas, desagrado, dice, de Dios. Le pareció que las palabras del tentador eran sabias y correctas. Comió y sintió, y deleitada con el fruto, su sabor le resultó delicioso. Y se imaginó que estaba experimentando, dice, en sí misma sus maravillosos efectos. La droga. Saben que es cosa triste la caída de sus primeros padres, cómo Satanás los sedujo. Y hoy en día, mis hermanos, al orden del día,
hay muchas cosas que nos están bombardeando para entraparnos y no poner atención a lo que la palabra de Dios nos amonesta. Génesis 3:8, vamos a leerlo, 3:8 al 9. ¿Alguien quiere darme la lectura, por favor? Capítulo 3, versículo 8 al 9, ¿qué dice ahí? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dice la palabra de Dios que cuando Dios les hablaba, ¿qué hicieron los primeros padres? Se escondieron, ¿verdad? Dice, el manto de luz que los envolvía pronto desapareció. Y presa el sentimiento de culpa y de haber perdido la protección divina, un temblor se apoderó de ellos y trataron de cubrir sus cuerpos desnudos. Nuestros primeros padres decidieron creer las palabras de una serpiente, según pensaban, que no les había dado prueba alguna de su amor. No había hecho nada por su felicidad y su beneficio, mientras Dios les había dado todo lo que era bueno para comer y agradable a la vista. Doquiera descansaba la mirada, había abundancia y belleza. Sin embargo, Eva fue engañada por la serpiente y llegó a pensar que se les había ocultado algo que podía hacerlos tan sabios como Dios mismo. En vez de creer en Dios y confiar en Él, rechazó mezquinamente su bondad y aceptó las palabras de Satanás. En otras palabras, Dios les había dado todo. Todo, mis hermanos. Un hogar donde no hacía calor, no llovía. El pasto era como una alfombra, más que una alfombra. Un hogar donde reinaba la felicidad. En otras palabras, le dio todo, le entregó todo lo que Adán y Eva podían satisfacer sus necesidades. Pero desdichadamente escucharon la voz de Satanás y el resultado fue muy lamentable y triste. Génesis 3:15 dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Es una profecía. Y desde entonces empezó la lucha, empezó la guerra. Dice, toda la familia de Adán debería morir. Dice la sierva del Señor, contemplé al amante Jesús y percibí pronto, lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Dice ella, mi ángel acompañante dijo, está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa, mientras Jesús, una expresión de simpatía y pesar en su rostro, estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez, se lo pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perfidia y duda. Resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces
informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar el perdón, para que los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Amén. Amén. ¿Saben qué? Jesús amó tanto a nuestros primeros padres que dice la cena del Señor que 3 veces tuvo que él entrar y hablar con el Padre. Y los ángeles estaban ansiosos. ¿Qué decisión se iba a tomar? Y podemos entender que Jesús, para redimir a sus primeros padres, tuvo que dar su vida, tuvo que ofrecerse a sí mismo. Amén. En favor de ellos, no solamente en favor de ellos, sino en favor de toda la humanidad. Sigue diciendo, si en primera instancia los ángeles no se pudieron regocijar, porque su comandante no les ocultó nada, sino por el contrario, dice, abrió frente a ellos el plan de salvación. Les dijo que se ubicara entre la ira de su padre y el hombre culpable, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, y que pocos los recibirían como hijo de Dios. Casi todos lo aborrecerían y lo rechazarían. Dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre la tierra como hombre, se moriría como un hombre, llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que asediaría al hombre, para poder saber cómo socorrer a los que fueran tentados. Y que finalmente, después de cumplir su misión, el plan de salvación, dice, el maestro sería entregado en manos de los hombres para soportar casi toda la crueldad y sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos, que moriría la más cruel de las muertes, colgado en agonía, que los mismos, dice, ángeles no serían capaces de contemplar, pues velarían su rostro para no verla. No solo sufrirán de agonía corporal, sino de peso del pecado de todo el mundo. Perdón, dice, la agonía mental, dice, la cual la primera de agonía de ningún modo y se podía comparar el peso de los pecados de todo el mundo. Recaería sobre él. Les dijo que moriría y se levantaría de nuevo al tercer día, y que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. Amén. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Amén. Que es Jesús, Él sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Él sabía que lo iban a rechazar. Él sabía que lo iban a maltratar. Pero aún sabiendo eso, Él decidió venir a morir por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su túnica, y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Aquí como vemos que Dios tomó la decisión de agarrar la primera víctima, un cordero fue inmolado que representa a nuestro amado Jesús. Amén. Y con esa piel cubrió la desnudez
de nuestros primeros padres. Génesis 3:24 dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Perdón, dice el 24. Y dice, echó, dice, pues fuera el hombre, y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolviese por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Tristemente, nuestros primeros padres perdieron su hogar. Dios tuvo que tomar una decisión. Y para que ellos no regresasen y tomar el árbol de la vida, dice la palabra de Dios, que puso guardas, puso ángeles con espadas para guardar el huerto del Edén. Humildemente y con discípulo pesar, dice, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. La atmósfera había cambiado, ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación de frío y calor a la que estaban expuestos. Adán, como sacerdote, tenía que instruir a sus hijos el significado de ese sacrificio. Y por eso vemos que Caín y Abel practicaban este sacrificio. Ustedes conocen la historia. Dice, al principio se consideró, dice, que el jefe de cada familia era dirigente y sacerdote de su propio conjunto familiar. Más tarde, cuando el plan de salvación, dice, especie se multiplicó sobre la tierra, algunos hombres señalados por Dios realizaron la solemne ceremonia de los sacrificios en favor del pueblo. La sangre de los animales debía relacionarse en la mente de los pecadores con la sangre del Hijo de Dios. Dice que Dios le instituyó que esa sangre tenía que relacionarse en la mente de ellos. Y si nosotros leemos más adelante, el pueblo de Israel había desechado eso. Se acostumbraron tanto a los sacrificios y perdieron de vista lo espiritual, el significado. El último, rechazaron al amado Maestro. Sigue diciendo, dice, la muerte de la víctima debía ser una evidencia para todos. El castigo del pecado, dice, es la muerte. Mediante el acto del sacrificio, el pecador conocía su culpa y manifestaba su fe, por cuyo intermedio debía, dice, al inmenso y perfecto sacrificio del Hijo de Dios, prefigurado, dice, por las ofrendas de animales. Sin la expiación provista por el Hijo de Dios, no podía haber derramamiento de bendiciones o salvación por parte de Dios con respecto al hombre. El Señor es celoso del honor de su ley. Amén. Y su transgresión, dice, produjo una espantosa separación entre el Padre y el hombre. A Adán, en su inocencia, se le concedió comunión directa, libre y gozosa con su Hacedor. Después de su transgresión, Dios, dice, se comunicaría con él por medio de Cristo y los ángeles. Qué privilegio de nuestros primeros padres de estar en contacto de cara a cara con el Creador,
con el Padre, con el Amén. Hijo y con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Pero saben que Dios, en su maravilloso amor, Dios es su amor y su misericordia es grande, que dice, está bien, ustedes ya no pueden estar en contacto conmigo, pero tengo a mi amado Hijo, dice, Amén. que por medio de Él y por medio de sus ángeles tenemos esa dicha de ponernos en contacto con Él. Amén. Ahora vamos a leer el libro de Salmos. Vamos a regresar. Salmos capítulo 73. Vamos a leer 17, versículo 17, digan fuerte amén si todos lo tienen. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. En otras palabras, el salmista no podía comprender. Tuvo que revelarle desde el principio cómo Dios tenía un plan de salvación para el hombre. Amén. Y por eso dice que David podía, el salmista tenía que entrar en el santuario para comprender el sacrificio que Dios hizo para el hombre. De una manera que nosotros tenemos que regresar al santuario para poder entender el plan de redención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Eso lo estamos haciendo en la casa con nuestros hijos. Amén. Empezando desde el principio, entender claramente por qué Dios permitió que su amado Hijo viniera a morir por cada uno de nosotros. Pero dice la palabra y dice, vamos a leer el 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo, dice, que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Sabe qué es el problema de cada ser humano? El salmista no entendía. Pero ahora dice, se siente despreciado. Se siente lo más vil. Se siente como un animal, como una bestia, dice. Pero ¿sabe que hasta la bestia entiende? Hasta los animales entienden, pero el ser humano no. ¿Se acuerdan? Isaías, capítulo 1, versículo 2 al 6 dice que los animales conocen a sus dueños pesebres. Vamos a leerlo, vamos a ir en Isaías, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2 al 6. Todos los tienen, digan fuertemente. Amén. Dice, oíd, dice, cielos, y escuchad, dice, tú, dice, tierra, porque habla Jehová. Quería hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí, dice. El buey conoce a su dueño
el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento, dice. Dice, hay gente pecadora, pueblo, dice, cargado de maldad. Generación, ¿de qué dice? Malignos. De malignos, de malhechores, hijos buenos, dice, depravados, dice. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Porque, dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, dice. ¿Qué dice? Todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida, dice, llaga, dice. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición de cada uno de nosotros, los seres humanos. Y el salmista, al entrar al santuario y comprender que Jesús dio todo para la salvación de la humanidad. Y por eso dice que aún los ángeles se ofrecieron para redimir la humanidad, pero no era suficiente. Tenía que ser alguien, tenía que ser el Hijo de Dios para redimirnos. ¿Se acuerdan donde dice la Señora del Señor que los ángeles se cubrieron el rostro cuando nuestro amado Maestro estaba en la cruz del Calvario? Y ahora entendemos donde dice Marcos 15:34 que en la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí. ¿Cómo dice? Clama Sabatán, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro amado Maestro se sintió solo. La carga del pecado de cada uno de nosotros lo estaba tomando ahí. La maldad de la humanidad era demasiado. Y por eso se sintió solo. Dice la Señora del Señor que los ángeles se taparon los ojos porque no querían ver a su comandante, a su amado comandante, ver cómo estaba sufriendo. Dios también volteó y no quiso mirar a su hijo que estaba sufriendo. Eso también se transmitió la historia de Abraham y Isaac. De una manera que Dios quería impresionar a Abraham cómo se realizó ese plan de salvación para Abraham y su descendencia. Abraham tenía que tomar a su hijo y recibir la orden de matarlo. Pero Abraham sabía que si Dios tuvo poder de darle un hijo a sus 99 años, 100 años de edad, tenía el poder de devolverle la vida. Amén. Abraham tuvo que pasar un proceso y experimentar el dolor del padre
con su amado hijo. Pero también Isaac tuvo que experimentar el dolor y sufrimiento para morir. ¿Saben qué es ese amor tan grande de Isaac de obedecer a su padre, de ser sacrificado? Y de esa manera Abraham transmitió a su hijo Isaac. Isaac transmitió a Jacob, Esaú. Pero Jacob tuvo que instruir a sus hijos. Pero de ahí fueron llevados cautivos de una manera en que Satanás quería borrarlos de la mapa. Borrar esa descendencia, los llevó cautivo, los llevó prisionero en la tierra de Egipto. Y se perdió todo. Pero Dios no se iba a quedar con las manos cruzadas. Tuvo que tomar a Moisés y sacarlo de esa esclavitud y nuevamente educarlo. Y de ahí Jesús tomó la tribu de Leví y fue instruido el sacerdocio. Amén. En primer lugar, mis hermanos, hemos leído que Dios expulsó a nuestros primeros padres de su hogar. Pero el sacrificio que se realizaba enfrente de Edén, Dios ya le enseñó ahí, le mostró el santuario, cómo iba a ser el plan de la redención. Al salmista, Dios le mostró el verdadero santuario donde se revelaba el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Nuestros primeros padres fue doloroso hacer el primer sacrificio. Y de pensar, dice la sierva del Señor, que cuando estaba agarrando el cuchillo para degollar al cordero, sintió una punzada en su corazón que estaba matando a su propio creador. Dios tomó una decisión de sacrificar a su propio Hijo a favor de cada uno de nosotros. Amén. Por eso dice, ¿qué dice el libro de San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ese es el amor que Jesús tiene, no solamente a cada uno de nosotros, sino a toda la humanidad. Amén. La decisión tenemos que tomarla nosotros, mis amados hermanos. Tenemos que entender claramente que el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros no fue nada fácil.
Dios no quería que su amado Hijo viniera a morir, pero Él nos amó tanto que tuvo que intervenir. Imaginas, entró la primera vez, yo voy a morir por David. Dios le dijo, no lo merece, no lo merece, es de lo peor. Y Jesús le dice, yo estoy dispuesto a morir. Amén. Dice, no vas. No vas porque no lo merecen. Te van a rechazar. Entró la segunda vez. Jesús le dice, yo doy mi vida por ellos. Yo los amo. Dice, no vas. La tercera vez, Jesús habla con el Padre y le recuerda la promesa cuando formó a Adán y Eva. Es tu hijo, tú lo formaste, nosotros lo formamos, tú le diste el aliento y ahora dices que no vaya a rescatarlos. Fue cuando Dios dice, está bien, ven y rescátalos. Amén. Él vino y nos rescató, mis amados hermanos. Amén. Amén. Ahora nosotros tenemos que tomar una decisión, aceptarlo y abandonar este mundo que nos tiene de una manera en prisión. Y nosotros no queremos abandonar todas esas cosas. Hoy en día, Satanás nos ha bombardeado de 1000 maneras, mis amados. Por medio de televisión, por medio de revistas, por medio de noticias. Hay muchos medios como Satanás de una manera nos ha bombardeado y nosotros hemos agarrado esas cosas y no lo queremos dejar. Tenemos que abandonar todas esas cosas que nos impiden, mis amados, para aceptar el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Quiera Dios que no hoy adelante podemos decir, como dijo el salmista, hasta que entré en el santuario y comprendí el fin que Dios tiene para mí. Y comprendí realmente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados. Amén. Amén. Vamos a cantar el número que les di, el número 187, ¿verdad? Sí.